Buenos a todos, gente. En el vídeo de hoy vengo a traeros de nuevo esta sección conocida como ¿Por qué deberías leer?, donde yo siempre os traigo una batería de mangas donde intento desarrollar a partir de este vídeo todo el concepto de por qué deberías conocer estas obras de las que os voy a hablar a partir de estos vídeos. Normalmente suelen ser mangas que, aunque tengan una gran calidad, tengan un gran dibujo, tengan un gran guionizado detrás, por desatinos de la vida o por desfortunio de a lo mejor del mercado en ese momento, quizás no tengan toda la popularidad que se merecen y evidentemente a lo mejor quizás no vayan a vender tanto como una One Piece o una Naruto. Pero para eso estoy yo aquí, para daroslas a descubrir, y sinceramente el manga del que hoy os voy a hablar es para mí una joyita y una obra de arte. Un manga que de hecho me ayudó mucho durante el periodo de la cuarentena y de la cual ya os adelanté un poquitillo sobre lo que iba la historia en mi vídeo de compras post cuarentena. O sea que si directamente ya os recordáis ese vídeo, seguramente os acordaréis del manga de Horimiya, del cual ya os hablé en este vídeo un poquitillo, pero esta vez os voy a desarrollar de pies a cabeza porque tendría que ser un manga que no os perdierais bajo ningún concepto. O sea que si queréis conocer por qué esta obra de Horimiya me ha maravillado tanto y por qué a día de hoy es una de mis compras esenciales en el catálogo de Norma Editorial, os recomiendo que no os perdáis este vídeo. Kyoko Hori es la clásica chica adolescente, amable, popular y alumna ejemplar en el instituto. Sin embargo, cuando ésta llega a su casa, muestra una imagen de ella que muy pocos conocen, ya que en ausencia de sus padres, los cuales siempre están trabajando, Hori ha tenido que encargarse de las labores del hogar, encargándose además tanto de ella como de su hermano Sota, convirtiéndose en toda una ama de casa. No obstante, todo cambia en el momento en el que, al perder a su hermano Sota de vista, mientras hacía unos encargos, este es encontrado por un compañero de clase de Hori, Izumi Miyamura, quien al igual que ella también proyecta una imagen completamente distinta a la que representa en el instituto, ya que la imagen que Hori se había hecho de Miyamura era la del clásico friki solitario con gafas y probablemente otaku. Sin embargo, fuera del instituto, Miyamura resulta ser una persona terriblemente amable, con piercings, tatuajes y desde luego ningún cerebrito a la hora de estudiar. Teniendo ahora en ellos la persona perfecta para mostrar su lado oculto, ambos compañeros empezarán a entablar una relación que poco a poco comenzará a intensificarse. A simple vista, muchos de vosotros estaréis pensando con esta trama que seguramente os vaya a traer el típico manga de comedia y romance del cual está infestado el catálogo de nuestro país, pero nada más lejos de la realidad, ya que evidentemente si os trayera un manga genérico, esta sección no tendría ningún tipo de sentido, ya que Horimiya destaca en muchísimos aspectos que vamos a ver a lo largo de este vídeo, empezando por sus personajes tan únicos y de los cuales os voy a hacer un pequeño resumen, aunque esta vez voy a hacerlo algo distinto, ya que esta vez voy a presentaroslos por parejas y a partir de aquí luego os presentaré una batería de personajes minoritarios. Aunque ya los he presentado a partir de la sinopsis de la serie, voy a hablaros un poquito más del dúo protagonista. Por un lado tenemos a Kyoko Hori, quien, como ya os he dicho, se transforma nada más llegar a su casa, aunque más que transformarse resulta ser una liberación, ya que gracias a Miyamura, Hori puede mostrar más claramente el mal carácter que tiene en ocasiones, especialmente mostrándose como una persona especialmente celosa, ya que su gran miedo en la vida es que Miyamura le ponga los cuernos. Pero atención, no con cualquier persona, sino que encima lo más retorcido o lo más particular de todo es que Hori no podría perdonar la infidelidad con otro hombre. A pesar de esto, Hori es una persona mucho más amable de lo que pueda aparentar a simple vista, y quien intenta por todos los medios demostrarle su afecto a Miyamura. Por otro lado, Miyamura es todo un diamante en bruto a lo largo de la serie, ya que debido a su carácter retraído, pocas veces se ha relacionado con sus compañeros, y es por lo que tras conocer a Hori, comienza a mostrarse como es en realidad, e incluso participando en eventos como el Festival Deportivo, aunque eso sí, ocultando sus piercings y su estatus por el miedo a las represalias que le puedan llevar ante el Consejo de Estudiantes. Ahora tenemos que hablar de Yuki Yoshikawa y Toru Ishikawa. Esta pareja de amigos de Miyamura y Hori son completamente conscientes de lo que sienten el uno por el otro, y a pesar de lo cual, estos no tienen el valor suficiente como para reconocerlo públicamente. Si hablamos de Yuki, nos encontramos con uno de los personajes más extrovertidos y abiertos de la serie.
Normalmente es bastante dormilona y despreocupada, aunque sin duda una de las cosas más importantes del personaje es ver cómo a menudo reprime sus emociones negativas a través de su habitual entusiasmo, algo que evidentemente Toru es capaz de detectar al instante, siendo de las pocas personas capaz de comprenderlas a la perfección. Pero si hablamos de Toru, hablamos de un personaje que no tiene nada que ver de cómo empezó la serie a cómo es a día de hoy, ya que en un principio se nos presenta como un personaje súper celoso y enamorado de Hori, aunque poco a poco vemos como este va madurando y aceptando su derrota, y sobre todo volviéndose en una persona más madura y a menudo la voz de la razón. Aparte, este personaje tiene una de sueños divertidísimos donde ve a sus compañeros de clase convertidos en gatos, ratones y cualquier tipo de animal mono. Un clásico que no puede faltar en ningún manga de instituto son los miembros del consejo estudiantil, y la pareja estrella de estos está formada por Remi Ayakashi y Kakeru Sengoku. Por lo que respecta a Remi, nos encontramos con una chica muy alegre y jovial, pero terriblemente infantil. Tanto que le hace ser una persona muy directa a la hora de decir las cosas, a lo que también debemos sumarle el hecho de ser bastante emocional y no dársele bien los estudios. Además, Remi tiene una pasión por coleccionar insectos, al contrario que Sengoku, que por desgracia los aborrece con toda su alma. Y es que si hablamos del presidente del consejo estudiantil, tenemos que hablar de una persona que es bastante insegura y débil, un complejo que se acrecentó al ser uno de los amigos de la infancia de Hori, y que por desgracia también se añadió el complejo que siente por su complexión física, ya que Sengoku es bastante delgaducho, cosa que le avergüenza bastante. A pesar de esto, Sengoku es un alumno de matrícula quien suele sacar las mejores calificaciones en el instituto y habitualmente es serio, dejándose llevar pocas veces por las emociones, a no ser claro está que llegues a un punto de irritar lo suficiente como para que acabe pegando un grito o quejándose en tu cara. Además, también una de las virtudes que puede caracterizar a este personaje es sin duda lo confiable que es al ver que es un personaje que siempre y constantemente, sean en cuales sean las circunstancias en las que se vea envuelto, se esfuerza para ser día a día mejor. Y por último tenemos que hablar de Sakura Kono y Akane Yanagi, siendo una pareja que a pesar de que a día de hoy no se haya formalizado en el manga, los últimos tomos de este hacen ver que quizás estos dos personajes han conectado lo suficiente como para pensar que en un futuro podrían dar un paso adelante y formalizarse como pareja, y porque sinceramente esta señorita Sakura se lo merece todo. Y es que Sakura es una persona amable, responsable y totalmente cándida, y quien se desvive por los demás, incluso respetando sus sentimientos, hasta el punto de reprimir incluidamente los suyos, en el hecho de que consiga con estos intentar herir a terceras personas, para evitar que de esa forma alguien acabe sufriendo a costa de sus sentimientos. Algo que en parte se debe a su único defecto, su inseguridad, que le ha llevado a no relacionarse con demasiadas personas, al igual que Yanagi, aunque en el caso de este, no es la inseguridad que siente por no poder relacionarse con los demás, sino su excesiva cordialidad y cortesía, siendo un derroche de amabilidad y una persona quien poco a poco va comenzando a abrirse a los demás. Y además lo maravilloso de esta pareja es que son considerados por sus compañeros los bellezones del instituto, así que imaginaros qué ser de luz saldría de la unión de estos dos tipos. Los que os acabo de presentar ahora serían básicamente los personajes principales de la historia, o sobre todo lo que gira la trama, pero hay muchos personajes secundarios más que van a tener un papel bastante interesante en la trama y os los voy a describir, pero esta vez un pelín más rápido. Como la mayoría de la acción de la obra pasa siempre en casa de Ori, era inevitable pensar que tarde o temprano conoceríamos a su familia. Pero empecemos por el principio, ya que empezamos por Sota, el hermano pequeño de Hori, quien es muy amigable, sociable y sobre todo especialmente jovial, sobre todo con Miyamura, a quien ve como su hermano mayor. Por otro lado tenemos a Yuriko Hori, la madre de Kyoko, que es muy jovial aunque rara vez está en casa, cosa que le hace ser una terrible cocinera y reconocida por sus hijos. Y por último tenemos a Kyosuke, el padre de Hori, quien es una persona bastante grosera, egoísta y que rara vez se toma nada en serio en la vida, cosa que le ha llevado a ganarse el menosprecio de su propia familia, llevando hasta el punto a que el pobre hombre no tenga ni siquiera su propio juego de cubiertos en casa. La verdad es que el personaje de Honoka es bastante curioso, ya que desde el principio de la historia se nos muestra como un personaje que adora a Hori y detesta a Miyamura, pero poco a poco vemos como esta comienza a depender de él y a cogerle poco a poco gran confianza, especialmente al ser vecinos, y está incluso teniendo que colarse por la balconera del edificio para entrar directamente en casa de Miyamura.
Shu y Motoko Hyura son desde luego la cara y la cruz de la familia, ya que mientras Shu suele ser un despreocupado quien no para de hacer bromas llegando a ser tan irritante que hasta sus propios compañeros se lo dice, Motoko en cambio es más seria y educada, aunque a menudo suele ejercer demasiada presión sobre ella misma, cosa que especialmente descarga en los estudios. Sin embargo, Shu adora a su hermana y es la única cosa que se toma completamente en serio, mostrándose estricto a la hora de apoyarla e incluso de cuestionar todos los amoríos que tiene su pequeña hermana. Como veis, la particularidad de cada uno de los personajes es lo que ya directamente podría ser uno de los núcleos principales de esta historia de Lies of Five, romance y sobre todo mucha comedia. Pero vamos a analizar cada uno de estos pilares, ya que ahora vamos a ir un poco a explicar por qué considero que esta historia es un gran hito o una gran revelación en el mundo del romance. Ya que uno de los clásicos, y estoy bastante harto de verlo sobre todo en este tipo de obras, es el hecho de que normalmente cuando se hace una comedia romántica en un manga, siempre suele ser todo el desarrollo de la obra en intentar que los personajes intenten confesar sus sentimientos por el otro a lo largo de la trama. Y normalmente cuando este sucede significa que normalmente a la historia le quedan 2 telediarios. Pero en cambio en Horimiya no. Esto no pasa en Horimiya y es por lo cual le considero que esta obra es simplemente maravillosa, ya que principalmente creo que la historia empieza a arrancar justo cuando los protagonistas confiesan lo que sienten el uno por el otro, ya que poco a poco, a lo largo de cómo se desarrolla la obra, vamos viendo que el tener una pareja, el tener una novia es mucho más complicado de lo que hubiera parecido a simple vista, y es cuanto más conflictos aparecen, cuanto más se desarrollan los protagonistas y cuanto más evolucionan, ya que poco a poco el conocerse, el saber las facetas ocultas del otro es lo que va complejando cada vez la trama y la que hace cada vez que te enamores más y más de estos personajes. Además, otra cosa que considero muy interesante de Horimiya es que esta no magnifica los momentos. Voy a explicar lo que es esto. Normalmente cuando vosotros leéis una comedia romántica o un manga de romance, un shoujo o lo que sea, cuando por ejemplo 2 personajes se dan un beso, se cogen de la mano o simplemente se abrazan, magnifican esa escena, vamos, a lo grande. Es decir, hacen unas splash plays, ponen 200.000 capas de tramas con brillitos, a lo mejor yo que sé, se muestra al momento el plano en primera persona y directamente hiper grande de una cara sonrojada que tiene más rayas que una quiniela. Es decir, todas estas implicaciones es lo que hacen hacer que ese momento, esa situación sea la más especial para el lector. Pero en cambio en Horimiya esto no pasa, ya que en Horimiya la mayoría de estos momentos se suelen pasar bastante por alto, o incluso muchas veces a mí me ha pasado de leer un tomo de Horimiya y fijarme en uno de estos momentos y quedarme flipado al ver la poca atención que les ha dado, siendo a lo mejor una viñeta o no dándole un contexto especial a esta parte. Por ejemplo, una de las cosas que más me sorprendió fue ver el primer beso de Horimiya Miyamura y fue como un... Espera, ¿se han besado? Un momento voy a la página de detrás y voy a confirmarlo, pero es que este movimiento de coger mi manga y darle la vuelta para mirar si lo que había pasado era de verdad o directamente era que me había perdido lo que suele ser normalmente la introducción a que pase este momento, es lo que ya me rompió la cabeza de Horimiya. El hecho de que todas estas grandes cosas, estos grandes momentos, no se les da importancia, que quede súper natural y que sea algo que, coño, sorprenda al lector y que haga volver a revisitar ese momento, que diga, ostras, ha sido el primer beso y no le han dado ninguna importancia, ostras, se han cogido de la mano y no le han dado importancia, ostras, le acaba de decir que la quiere y no hay un gran plano, ninguna gran escena que lo magnifique. Y sinceramente, esta forma de narrativa, que a pesar de que luego a lo mejor en alguna excepción sí que la acabemos viendo, es algo que totalmente rompe el esquema de la gente que está acostumbrado a leer este tipo de historias, por lo que sin duda alguna esta historia creo que va a ser toda una revolución o un soplo de aire frescos a los que estéis cansados de las típicas historias de romances habituales. Y es que evidentemente un gran añadido de las comedias románticas es evidentemente la comedia, ya que si una historia de este tipo no te hace reír o conseguirte sacar una carcajada, para mí sinceramente ha fallado en su cometido. Y por encima de todo, Horimiya sí que lo consigue. Pero no penséis que lo consigue a lo mejor con los típicos hilos de humor absurdo o momentos ridículos, no. El humor de Horimiya es muy refinado y muy específico.
¿Por qué? Porque directamente estas normas de comedia, estos momentos, no los vas a entender a no ser que conozcas perfectamente a todos los personajes, ya que las bromas internas que hay a lo largo de la serie son particularmente al conocer todas las pequeñas manías de ellos, al saber cómo piensan, al saber cómo van a reaccionar ante X estímulo o a cualquier cosa que les pueda suceder. Y es precisamente ahí donde está la magia del humor de esta serie, ya que sinceramente, si no conocieras que Hori tiene una obsesión completa o una especie de fetiche enfermizo con los chicos malos, no disfrutaríamos de los momentos en que, por ejemplo, le pide a Miyamura que la trate como un trapo, o por ejemplo, si no conociéramos directamente cómo es el papá de Hori, pues no nos sorprendería el hecho de verlo que normalmente es discriminado en su propia casa, llegando hasta el punto que el pobre hombre lo repudian y ni siquiera tiene su propio juego de cubiertos en casa. Son estos precisos gags, estas precisas cosas las que te hacen ver de que es un humor que va mucho más allá y que evidentemente no te puedes perder ninguno de los tomos de la colección, porque seguramente muchos de estos chistes se te van a escapar si no conoces a la perfección a todos y cada uno de los personajes. Aunque evidentemente el otro pilar de la comedia es sin duda la traducción producida por Maite Medina Beta, de la cual yo os hablé en mi famoso vídeo de traductores, que sin duda en esta obra lo graba. No por el simple motivo de que digas, bueno, es más o menos gracioso, no. Es por el simple hecho de que adapta muchas expresiones que funcionan a la perfección. Y cuando oyes hablar a cualquiera de los personajes, los oyes hablar como cualquier chico de instituto normal, no siendo algo tan postizo o tan, por así decirlo, de buenazo o de corrección ortográfica básica para decir de que a lo mejor estos personajes no pueden hablar de forma chabacana. Aquí Maite se luce con expresiones, refranes y momentazos que sin duda hacen que esta traductora la adore aún más de la que la adoro. Y de verdad, gente, no os perdáis este vídeo donde hablo de ella, porque sinceramente Maite se merece todo el reconocimiento como traductora que merecen muchos de los profesionales que trabajan a día de hoy en nuestro país. Pero evidentemente, gente, no me gustaría acabar este vídeo sin hablar de uno de los puntos que considero a la vez más conflictivos pero a la vez más identificativos de esta obra y que quizás pueda llamar a la gente o quizás la haga llamar menos. Y este es el hecho de que verdaderamente Jorimilla es un mundo perfecto. ¿Qué significa esto? Que es un mundo que, a pesar de todo lo que han vivido sus protagonistas, no pasa nada en el sentido de que no hay grandes conflictos, es decir, no hay grandes momentos en que pasen cosas totalmente dramáticas o que le den la vuelta a la situación en muchas ocasiones de la serie, y eso normalmente se siente como, bueno, como una realidad un pelín artificial, que a lo mejor hemos podido ver algunas series de Magical, que es como por ejemplo Sakura y la parte convencional de Sailor Moon, donde vemos que normalmente es un mundo happy, donde normalmente las chicas van al instituto, cocinan y tal. Y podrías pensar en esto cuando ves los primeros tomos de Jorimilla, la verdad que estamos ante un mundo perfecto. Sin embargo, y aquí es lo importante, gente, esta historia tiene un background de los protagonistas bestial. ¿A qué me refiero con esto? Pues por ejemplo, sin ir más lejos, vemos como Miyamura a lo largo de su etapa en el instituto anterior fue totalmente ninguneado por sus compañeros, se enfrentó a momentos en los que lo pasó mal por culpa del bullying y es una persona que ha sufrido mucho en su vida. Y por ejemplo, Hori, a pesar de ser la alumna más querida y más popular en el instituto, normalmente se ha sentido muy sola por el simple motivo de que sus padres siempre han estado trabajando y ella no ha podido contar con amigos que estuvieran a su lado en los momentos más difíciles. Es decir, todos y cada uno de los personajes de Jorimilla han pasado por un pasado que a día de hoy les traumatiza o que les ha dejado secuelas o heridas que todavía a día de hoy intentan cicatrizar poco a poco en sus personalidades. Por lo que directamente, a pesar de que en este futuro o directamente en este presente no estés viendo ninguno de estos conflictos internos que les hayan podido pasar, lo que esta obra se caracteriza es en intentar superar todo esto, es decir, en cómo directamente esta historia intenta vender la idea de que la vida tiene otros grandes momentos y que todos los momentos que has tenido que pasar de sufrimiento y dolor se pueden ir pasando a partir de conocer gente, a partir de entablar
una relación con una persona o a partir de pasar tiempo con tus familiares y amigos y al fin y al cabo disfrutar de la vida. Y ese es precisamente el maravilloso mensaje que te intenta transmitir Jorimilla en cada uno de los tomos. Y bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero mucho que os haya gustado y por favor decidme en los comentarios si ya conocíais Jorimilla, si os gusta, si directamente la vais a comprar a partir de este vídeo, por favor. Quiero saber vuestra opinión sobre esta magnífica serie de Norma Editorial que quiero que conozcáis y quiero que como mínimo leáis sus primeros episodios para decirme qué os ha parecido y creo que poco más. Salvo, como siempre, recordaros que si os ha gustado este vídeo, por favor dejad un buen like porque eso me motiva un montonazo para sacar más vídeos, compartirlo con todos vuestros amigos, familiares y todo aquel que sepáis que le guste el manga para que esta comunidad vaya creciendo cada vez más y sobre todo lo último final y bueno, ya sabéis que no puedo cerrar yo un vídeo sin decir estas 3 tonterías que seguro que ya sabéis ya vosotros mejor que yo. Que mi nombre es Frank Infantes, estáis en Otaku Head y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.